Bien, hola, vamos a ver ahora entonces el tercer tema de anatomía humana correspondiente a la región del cuello, a la región cervical. Muy bien, vamos a empezar entonces con cuello. Perfecto. Bien, cuando hablamos del cuello, en primer lugar, hay que conocer sus límites, ¿no? Hacia arriba, pues empezamos por el punto medio, el borde inferior del mentón, luego seguimos por el borde inferior de la mandíbula, pasamos hacia un relieve, acá hay una prominencia que está detrás de la oreja, que es la llamada apófisis o el proceso mastoides, y que pertenece al hueso temporal, ¿no? Y hacia atrás al occipital. Es el límite superior del cuello. Y abajo va a llegar pues hacia las clavículas, ¿no? Clavículas al esternón. Muy bien, entonces, empezamos nosotros aquí la inervación sensitiva, la inervación cutánea, o sea, de la piel del cuello. La cara anterolateral o cara externa, anteroexterna del cuello, está inervada sensitivamente por cuatro nervios, ¿ok? Esos cuatro nervios se denominan o conforman el llamado plexo cervical superficial. Hay cuatro nerviecitos que los vemos aparecer en el tercio medio del borde posterior de este músculo, el esternocleidomastoideo. Entonces, cuatro nerviecitos que aparecen acá, aparecen por el borde posterior, o tercio medio, ¿no? Tercio medio del borde posterior del famoso músculo esternocleidomastoideo. ¿Ok? Esas cuatro ramas son, en primer lugar, la que está yendo hacia arriba acá, siguiendo por el borde posterior del esternocleidomastoideo. Ese es el nervio occipital menor, al cual también a veces llamamos el nervio mastoideo porque va hacia la zona de la apófisis mastoides. Luego, este otro nervio que está yendo hacia el territorio de la oreja, y hacia el ángulo de la mandíbula, ese es el nervio auricular mayor, ¿ok? Auricular mayor. Luego tenemos este nervio que cursa horizontalmente al esternocleidomastoideo, se llama el nervio cervical transverso o nervio transverso del cuello, y que se va dividiendo en dos ramas, una rama suprayoidea y una rama infrayoidea. ¿Ok? Y luego este nervio que va hacia abajo, ese es el nervio supraclavicular. Son las cuatro ramas, son los cuatro nervios que constituyen o conforman el llamado plexo cervical superficial, y los cuatro nervios son enteramente sensitivos. Son nervios puramente sensitivos que van a dar sensibilidad, valga la redundancia, a la cara lateral y cara anterior del cuello, pero también a algunas zonas de la cabeza, ¿correcto? ¿De dónde se originan estos nervios? El nervio occipital menor o nervio mastoideo contiene fibras de la raíz C2, nada más. El nervio auricular mayor contiene fibras de las raíces C2 y C3, cervicales, ¿no? C2 y C3. El cervical transverso o transverso del cuello también contiene fibras de las raíces C2 y C3. Finalmente, el cuarto nervio, el supraclavicular, contiene fibras de las raíces C3 y C4. Entonces, fácil, ¿ok? Occipital menor, C2. Auricular mayor y cervical transverso, C2, C3. Y supraclavicular, C3, C4. Estos cuatro nervios, insisto, son nervios puramente sensitivos y se les ve aparecer a través del tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo. Esta área, se conoce como el punto Z del cuello, o punto nervioso del cuello, o punto de Erb's. Punto nervioso del cuello, el punto Z del cuello o punto de Erb.
Es el punto donde si uno estimula ahí, va a estimular a las 4 ramas. ¿Ok? Perfecto. Simple. Nada más. Una vez que uno retira bueno, o si no, mencionaré también acá el dorso, la piel de la nuca. La piel de la nuca está dada por ramas posteriores. La sensibilidad de la piel de la nuca está dada por ramas posteriores de los nervios C2, C3, C4, C5 y hasta C6. De C2 a C6. Ramas posteriores. De C2 a C6 inervan la piel de la nuca. ¿Ok? Muy bien. Cuando uno retira la piel de la cara anterolateral o anteroexterna del cuello, justo debajo de la piel aparecen dos músculos anchos y bastante aplanados, bastante laminares, bastante delgados, como dos láminas. Estos músculos se denominan los músculos cutáneos del cuello, o llamados clásicamente músculos platismas, como está escrito acá, platisma mioides, el famoso músculo platisma. Este músculo tiene una peculiaridad. Este músculo no posee revestimiento aponeurótico, no tiene aponeurosis. Está insertado, está adherido fuertemente a la piel, por lo tanto es un músculo subcutáneo, es un músculo superficial, ¿ok? Constituye parte de lo que se llama el sistema músculo aponeurótico superficial, ¿ok? Que va a retraer la piel y va a generar lo que es la mímica, la expresión facial. Por lo tanto, se le considera dentro del grupo de los músculos de la mímica, de la expresión facial. ¿Ok? Ese es el platisma o músculo cutáneo del cuello. Y está inervado entonces por el séptimo nervio craneal. Por el séptimo nervio craneal, el nervio facial. Y se origina embriológicamente del segundo arco faríngeo o arco branquial. ¿Ok? Nada más, eso es lo principal de este músculo. Cuando uno retira al músculo platisma, al músculo cutáneo del cuello, encuentra vasos hidernos. Vamos a ver aquí a las primeras venas. Las primeras venas en aparecer son las venas yugulares anteriores, aquí adelante, las venas yugulares anteriores, y por fuera del esternocleidomastoideo, las venas yugulares externas. Las venas yugulares externas. Estas venas, cabe mencionar, estas venas traen el flujo sanguíneo hacia abajo, llevan la sangre hacia abajo, están llevando la sangre hacia el corazón, hacia el sistema cardiovascular, ¿ok? Entonces, estas venas se originan aquí arriba y van a terminar abajo. Las venas yugulares anteriores son dos venas bastante delgadas y que se van a formar por la unión de las venas suprayoideas, por reunión de venas suprayoideas o venas submentonianas, y van a formar estas venas yugulares anteriores. Las yugulares anteriores abajo van a terminar uniéndose a la vena subclavia o a veces a la vena yugular externa. ¿Ok? Por otro lado, la vena yugular externa es un poquito más gruesa que las yugulares anteriores. La vena yugular externa nace arriba, nace detrás de la mandíbula, nace por debajo de la oreja. La vena yugular externa nace por la unión de dos venas, la vena retromandibular con la vena auricular posterior. Así nace la vena yugular externa, por la unión de dos venitas, la vena retromandibular y la vena auricular posterior. ¿Ok? Luego viene bajando, pasa por fuera del esternocleidomastoideo, pero tiene un trayecto vertical y va a terminar desembocando en la vena subclavia. ¿Ok? Perfecto. Aquí he puesto una vena más. Esta no es constante, es una vena inconstante, pero a veces la hemos visto. Se encuentra paralela o sobre el borde anterior del esternocleidomastoideo. Esa es la vena yugular comunicante o vena comunicante de Kocher, también le decimos. La vena comunicante de Kocher es la única vena que transita sobre el borde anterior del esternocleidomastoideo. ¿Okay? Pero es una vena inconstante.
Ahora sí, nos encontramos con el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo esternocleidomastoideo debe su nombre a que tiene 3 puntos de inserción. Tiene un fascículo esternal, tiene un fascículo clavicular, por eso se dice esternocleido, ¿no? Externo viene external, cleido viene de clavícula, y arriba se inserta en el proceso mastoides o la apófisis mastoides del hueso temporal. ¿Ok? Entonces, por eso se le llama el músculo esternocleidomastoideo. ¿Ok? Perfecto. Es un músculo relativamente grueso, alargado, se dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera, ¿correcto? Se inserta abajo, pues, en la cara anterior del manubrio del esternón, en el tercio más interno de la clavícula y arriba en el proceso mastoides. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué funciones tiene este músculo? Este músculo merece ser evaluado tanto de manera individual como de manera conjunta. Si yo examino individualmente solamente a un músculo esternocleidomastoideo, voy a observar que un músculo esternocleidomastoideo realiza 2 funciones. ¿Cuáles son? Una, inclina la cabeza hacia su mismo lado, es decir, uno inclina la oreja hacia el hombro derecho, inclina la cabeza hacia el mismo lado, pero la hace girar, la hace rotar hacia el lado contrario. Eso hace el esternocleidomastoideo, hace inclinación homolateral, o sea, hacia el mismo lado, pero hace rotación, gira la cabeza hacia el lado contrario, contralateral. Es decir, el esternocleidomastoideo derecho produce inclinación hacia el lado derecho, pero rotación hacia el lado izquierdo. Y el esternocleidomastoideo izquierdo produce inclinación hacia el lado izquierdo, pero rotación hacia el lado derecho. ¿Ok? Eso hace un esternocleidomastoideo. Pero cuando trabajan los dos juntos esternocleidomastoideos, los dos son los principales músculos flexores de la cabeza. Bajan la cabeza, flexionan el cuello y la cabeza, es decir, pegan el mentón al pecho. Son los principales flexores de la cabeza. Eso cuando actúan juntos los dos esternocleidomastoideos. ¿Ok? ¿Cómo está inervado el esternocleidomastoideo? Pues por el par craneal número 11. El par craneal número 11, que es el nervio espinal accesorio. ¿Ok? Simple. Muy bien. Hablemos un poquito sus relaciones anatómicas del esternocleidomastoideo. Ya dijimos hace un rato, por fuera, por la cara externa, se relaciona con el plexo cervical superficial, con la vena yugular externa y con el músculo platisma. Por su cara interna, que acá se ve bastante bien, por la cara interna vamos a encontrar el resto, el plexo cervical profundo, vamos a encontrar el paquete vasculo nervioso del cuello, el van del cuello, que está formado por 3 componentes: la vena yugular interna, que es la vena más gruesa del cuello, la arteria carótida común, y entre ambos y más atrás el nervio vago, el décimo nervio craneal. Muy bien. El borde posterior del esternocleidomastoideo se relaciona con el plexo cervical superficial y el borde anterior estaba relacionado con la vena de Kocher, la vena yugular comunicante, que es inconstante. ¿Okay? Hablemos del plexo cervical, ¿no? Les he hablado de un plexo cervical superficial y un plexo cervical profundo, pero en realidad es un solo plexo que tiene 2 porciones, una porción superficial y una porción profunda. El plexo cervical se origina de ramas anteriores de los nervios raquídeos C1 a C4, más una ramita de C5. Porque como recordamos, C5 participa esencialmente en la formación del plexo braquial. ¿Ok? Muy bien. Aquí está el plexo cervical. Como decía, se forma de ramas anteriores de las raíces C1 a C4, más una ramita de C5, porque C5 realmente está para el plexo braquial. ¿Ok? Muy bien. A ver un segundo, voy a cambiar de color el lápiz. Perfecto.
Ya está. Este plexo tiene particular cercanía con dos nervios craneales, precisamente con los dos últimos, con el nervio craneal número 11, este es el nervio espinal accesorio, y con el nervio craneal número 12. Está cercano a esos dos nervios craneales, pero sin embargo no tiene nada que ver con ellos. ¿Ok? Muy bien. Aquí están las ramas del plexo cervical superficial: el occipital menor, el auricular mayor, el cervical transverso y el supraclavicular, que mencionamos hace un rato. Estos son los nervios sensitivos de la piel del cuello y forman lo que se llama el plexo cervical superficial, mientras que lo demás constituye el plexo cervical profundo. Es decir, ¿quiénes forman el plexo cervical profundo? Vemos ahí la famosa o la conocida asa cervical, que la van a formar las raíces C1, C2 y C3. El asa cervical, que lo forman las raíces C1, C2 y C3, ¿correcto? Y es un asa motora, tiene función motora. Va a inervar a 3 de los 4 músculos infrayoideos. Va a inervar a 3 de los 4 músculos infrayoideos. Va a inervar a la mayoría de músculos infrayoideos, ¿correcto? Es un asa motora. Luego, otro elemento importante, ahí está, el nervio genioideo, que está en el piso, sobre el piso de la boca, ¿correcto? El músculo tiroyoideo, que es el único músculo infrayoideo que no está inervado por el asa cervical, recibe inervación directa de C1, estos dos músculos, ¿correcto? Y aquí el famoso nervio frénico, que algunos consideran el nervio más importante del plexo cervical. El nervio frénico se origina en las raíces C3, C4 y algunas ramitas de C5. La principal raíz del nervio frénico es la raíz C4. ¿Ok? El nervio frénico es un nervio mixto, da sensibilidad, va a recoger sensibilidad de la pleura parietal, que es la serosa que reviste a los pulmones, ¿no? Sensibilidad de la pleura parietal y sensibilidad del pericardio fibroso. El pericardio, la membrana que cubre el corazón. Y también va a inervar motoramente al músculo diafragma. Esa es la función más importante del frénico, inerva el diafragma. Por lo tanto, va a participar directamente en la mecánica de la ventilación. ¿Okay? La lesión de un frénico paraliza a la mitad del diafragma y el paciente puede llegar a la insuficiencia respiratoria aguda. ¿Okay? La vena yugular interna, aquí está, la vena yugular interna es la vena más gruesa del cuerpo humano. Del cuello, la vena más gruesa del cuello, la vena más ancha del cuello, más voluminosa del cuello, ¿no? Y es una vena que se va a originar dentro del cráneo, por eso se llama yugular interna, porque se origina dentro del cráneo, es la que está trayendo sangre del encéfalo, del sistema nervioso central, ¿correcto? Esta vena yugular interna se origina dentro del cráneo de un famoso seno venoso, el seno venoso sigmoideo, que está dentro del cráneo, y sale del cráneo por el agujero yugular, o también llamado agujero rasgado posterior. ¿Ok? En la medida que va bajando la vena yugular interna se va haciendo más gruesa y en su camino recibe tributarias, como por ejemplo la vena tirolingofacial y la vena tiroidea media. Son tributarias de la yugular interna. Finalmente, la yugular interna va a terminar uniéndose a la vena subclavia, y formando entre las dos a un tronco venoso, que se llama el tronco venoso brachiocefálico, que se introduce al tórax. ¿Ok? Así termina la yugular interna. La arteria carótida común, más bien las arterias llevan sangre hacia arriba, las arterias están llevando sangre hacia la cabeza. Entonces la arteria carótida común nace aquí abajo. ¿Correcto? Vean en primer lugar lo siguiente, aquí del corazón, específicamente del ventrículo izquierdo, está naciendo la aorta. Este es el callado de la arteria aorta, el callado aórtico.
Del callado aórtico nacen tres ramas. Esta primera ramita es el tronco arterial bracteocefálico. Tronco arterial bracteocefálico. La segunda rama, esta es la arteria carótida común izquierda. Y la tercera rama, la arteria subclavia izquierda. Entonces ya estamos viendo nosotros las tres ramas del callado aórtico. En orden, la primera, que es la más derecha, es el tronco arterial bracteocefálico, que es uno solo. La arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Entonces ya estamos viendo que la carótida común izquierda nace directamente del callado aórtico. En cambio, el tronco arterial bracteocefálico se va a dividir en dos. El tronco arterial bracteocefálico va a dar la carótida común derecha y la subclavia derecha. Entonces, la carótida común derecha nace del tronco arterial bracteocefálico. Indirectamente de la aorta. En cambio, la carótida común izquierda sí sale directamente de la aorta. Entonces, son distintos, tienen orígenes diferentes. La carótida común derecha nace del tronco arterial bracteocefálico, mientras que la izquierda nace directamente del callado aórtico. Si bien nacen diferentes estas dos arterias, las dos terminan arriba de manera similar. Las dos sí terminan igual. ¿Cómo terminan? Las dos terminan dividiéndose en dos. Cada carótida común se divide en dos: carótida externa y carótida interna. ¿Ok? Aquí está precisamente, ¿no? La carótida común, ¿no? Se va a terminar dividiendo. Esta es la carótida común, se va a dividir en carótida externa y carótida interna. ¿Ok? La carótida común no suele dar ramas colaterales. Asciende directamente hasta que se divide en dos: carótida externa, carótida interna. ¿Correcto? La carótida interna tampoco da ramas fuera del cráneo. Se llama carótida interna porque se va a meter al cráneo para irrigar el cerebro. Pero fuera del cráneo no da ramas. Sube por el cuello sin dar ramas. En cambio, la carótida externa, esta sí da ramas desde su origen. Da ramas desde el inicio. La carótida externa da una serie de ramas que vamos a ver en un momento. ¿Ok? Por ejemplo, de una vez les menciono la arteria tiroidea superior, la arteria faríngea ascendente, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria occipital. Son las ramas que da la carótida externa en el cuello. Tiroidea superior, faringe ascendente, lingual, facial y occipital. ¿Ok? Perfecto. Eso es lo esencial. Entonces, luego va a subir hacia la cara y la carótida externa va a dar una sexta rama, que es la arteria auricular posterior, que acá está cortadita. Es la sexta rama, pero ya en la cara. Y finalmente la carótida externa va a terminar dividiéndose en dos ramas, ya en la profundidad de la cara: la temporal superficial y la arteria maxilar. ¿Ok? Así termina la carótida externa. Entonces la carótida externa sí da una serie de ramas. ¿Ok? Esta bifurcación de la carótida común en carótida externa e interna ocurre a la altura del borde superior de la manzana de Adán. Cuando uno ve o palpa la manzana de Adán, el borde superior, a los costados, a ese nivel, se está bifurcando la carótida común en carótida externa e interna. ¿Ok? La manzana de Adán no es otra cosa que el cartílago tiroides de la laringe. ¿Ok? Y esto también se encuentra a la altura de la vértebra C4. Ya les he dicho la carótida externa. La carótida externa, desde su inicio, da ramas en orden, ahí están citadas: la tiroidea superior, faringe ascendente, lingual, facial, occipital. Luego en la cara continúa con la auricular posterior y termina aquí, las que he citado acá, las dos últimas ramas son sus ramas terminales: la temporal superficial y la maxilar. ¿Ok? Bastante sencillo. Bien, en primer lugar, cuando uno observa el cuello, observa aquí los músculos esternocleidomastoideos. Y aquí se puede determinar un área con forma triangular. Ese es el llamado triángulo anterior del cuello.
triángulo anterior del cuello o triángulo cervical anterior. Triángulo anterior del cuello o triángulo cervical anterior. Está formado por el borde anterior de ambos esternocleidomastoideos, el borde anterior de ambos esternocleidomastoideos y el borde inferior pues de la mandíbula, ¿no? El borde inferior de la mandíbula. Ellos forman el triángulo anterior del cuello. ¿Ok? Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Dentro de este triángulo nosotros podemos palpar a un huesito, que es el famoso hueso yoides. El famoso hueso yoides. Este hueso usualmente se encuentra a la altura de la vértebra C3, tercera vértebra cervical. Entonces, si yo trazo un plano horizontal que pase por el yoides y obviamente hacia atrás va a caer en la vértebra C3, entonces yo divido a la región en dos zonas, o al triángulo anterior en dos regiones: región suprayoidea por encima del yoides y región infrayoidea por debajo del yoides. ¿Ok? Bastante simple. Muy bien, entonces ya lo tenemos. Perfecto. Muy bien, los músculos suprayoideos. En la región suprayoidea vamos a tener músculos. Esencialmente son 4 los músculos suprayoideos. ¿Cuáles son? En primer lugar, el músculo digástrico. A ver, no sé si lo he señalado. Sí, ahí está. El músculo digástrico. Toma ese nombre porque tiene 2 gastrios o 2 vientres. Un vientre anterior y un vientre posterior, unidos por un tendón intermedio. Es un músculo que tiene 2 vientres unidos por un tendón intermedio. El vientre anterior y el vientre posterior del digástrico. ¿Ok? Sencillo. Luego vamos a tener encima, superior al vientre anterior del digástrico, hay un músculo acá. Ese es el músculo miloyoideo, que se encuentra encima del vientre anterior del digástrico. Y de la misma manera, encima del vientre posterior también vemos otro músculo acá. Ese es el músculo estiloyoideo. Y por último, hay un músculo que aquí no vemos, que está encima del miloyoideo, y ese es el genioideo, que es el último músculo que menciono acá. ¿Ok? Bastante simple. Esos son los músculos suprayoideos. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Muy bien. El miloyoideo, estiloyoideo y el genioideo, que ahí no se ve. Bien, aquí en la tablita podemos deducir algunas cositas elementales, algunas cositas básicas podemos deducir con la tablita que he elaborado. ¿Ok? Muy bien. Aquí están los 4 músculos suprayoideos. ¿Ok? En primer lugar, ¿cuál es el único músculo suprayoideo que no se inserta en el yoides? ¿Ven? Aquí vemos que se insertan en el yoides. El que no se inserta en el yoides es el digástrico, porque su tendón intermedio pasa por un ojal, pero no se inserta en el yoides. ¿Ok? Primera característica que uno observa. Segundo, todos van a participar en el descenso, en la elevación del yoides, ¿no? En la elevación del yoides. Y su inervación, vean ustedes, el digástrico, que tiene 2 vientres, su vientre anterior está inervado por el quinto par craneal, el nervio miloyoideo, que es rama del quinto par craneal, y el vientre posterior por el séptimo par craneal. De la misma manera, el miloyoideo, que estaba encima del vientre anterior, comparte la misma inervación que él. Nervio miloyoideo, rama del quinto par craneal. Y de la misma manera, el estiloyoideo, que estaba encima del vientre posterior digástrico, comparte la misma inervación. Séptimo nervio craneal. Por lo tanto, el músculo genioideo, es el único músculo de la región suprayoidea que no está inervado por un par craneal, sino está inervado por la rama terminal de C1, que viene del plexo cervical. Muy bien. En esta región suprayoidea vamos a ver también algunos pequeños territorios, algunas pequeñas áreas con forma triangular.
¿Ok? Perfecto. En primer lugar vamos a ver aquí arriba este triangulito. El triángulo submentoniano. Submentoniano o llamado también triángulo interdigástrico, porque se encuentra entre el vientre anterior de los dos digástricos. ¿Correcto? Sus límites, pues el vientre anterior de los dos digástricos y atrás el yoides. Su contenido, venas submentonianas, ¿no? Arterias submentonianas y nódulos linfáticos. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Díganse, ¿no? Entonces, muy bien. Otro triángulo importante acá, el triángulo submandibular. Submandibular o triángulo digástrico. Nada más, triángulo digástrico o triángulo submandibular. Formado por el borde inferior de la mandíbula, por arriba, y los dos vientres, del digástrico. ¿Ok? Su contenido esencialmente, vemos aquí la glándula submandibular, que es una glándula salival, ahí está, la glándula submandibular, que es una glándula salival, ¿correcto? La vena facial, la arteria facial, que acá estamos viendo, el nervio lingual, el nervio hipogloso, que es el último par craneal, y nódulos linfáticos. ¿Ok? Contenido del triángulo submandibular. Muy bien. Ahora miren ustedes aquí. Aquí se observa, veamos un poquito, veamos acá, este es el digástrico, este es el vientre anterior del digástrico, este es su tendón intermedio, y atrás tenemos, este es el vientre posterior del digástrico. Vientre posterior del digástrico. Entonces, entre los dos vientres tenemos acá el tendón intermedio. ¿Ok? Perfecto. Luego tenemos nosotros aquí, encima del vientre posterior digástrico tenemos acá el músculo estiloioideo. Estiloioideo. Encima del vientre anterior del digástrico tenemos acá el músculo miloioideo. Miloioideo. ¿Correcto? Esos son los suprayoideos. Pero ahora miren, aparece un nuevo músculo acá. Aquí aparece un nuevo músculo. Este músculo va del yoides, del hueso yoides, hacia la lengua. Es un músculo de la lengua. Se llama el músculo hiogloso. Detrás del músculo miloioideo aparece este músculo que va del yoides a la lengua y se llama el músculo hiogloso. Hiogloso. ¿Ok? Y precisamente entre el músculo miloioideo y el hiogloso, ¿correcto? Aparece acá un espacio. Aparece acá un espacio. Una abertura. Esa abertura, ese espacio se conoce como el hiato. Hiato hiogloso miloioideo. El hiato hiogloso miloioideo. ¿Ok? Que es una abertura, un espacio que comunica, permite la comunicación de esta región submandibular, de esta región suprayoidea, con la región del piso de la boca, la región del suelo de la boca, con la región sublingual. ¿Ok? Este es el famoso hiato hiogloso miloioideo. Y por este hiato pasan una serie de elementos que aquí están citados. La prolongación anterior de la glándula submandibular, su conducto, el conducto de la glándula submandibular, que se llama el conducto de Wharton, el nervio lingual, la vena lingual y el nervio hipogloso. ¿Ok? Sí. Perfecto. Ya está. Y bien, ya hemos hablado de los músculos suprayoideos. Ahora hablamos de los otros. Los músculos infrayoideos, los que están debajo del yoides. ¿Ok? Debajo del yoides. Perfecto. Entonces, ¿qué músculos tenemos ahí? Vamos a ver, por ejemplo, el músculo homoyoideo. Homoyoideo. Llamado así porque va del omóplato o de la escápula hasta el yoides. Del omóplato, de la escápula hacia el yoides. ¿Correcto? Este músculo homoyoideo también tiene dos vientres. Tiene un vientre superior y tiene un vientre inferior. Tiene un vientre superior y tiene un vientre inferior. ¿Estamos claros? Vientre superior, vientre inferior.
Quedó claro, muy bien, perfecto. Ese es el músculo homoyoideo. Luego tenemos el músculo esternoyoideo. Esternoyoideo. ¿Okay? Vientre superior, vientre inferior del homoyoideo. Vientre superior, vientre inferior del homoyoideo. Luego tenemos el músculo esternoyoideo. Como su nombre lo dice, viene del esternón hasta el yoides. Esternoyoideo. Luego tenemos el músculo esternotiroideo. Esternotiroideo, porque viene del esternón al cartílago tiroides de la laringe. Esternotiroideo. ¿Ok? Vamos a ver acá, ahí está, miren, ve, se ha quitado, se ha replegado el homoyoideo, aquí está el homoyoideo replegado, ¿ven? El homoyoideo está replegado y también se ha cortado a los esternoyoideos, también se ha cortado. Y aquí aparecen los otros dos. Ahí está el esternotiroideo, ¿ok? Que va del esternón al cartílago tiroides de la laringe, y el tiroyoideo, que va del cartílago tiroides al yoides. ¿Ok? Del cartílago tiroides al yoides. Muy bien, de la misma manera, veamos características de estos músculos infrayoideos. En primer lugar, también podemos ver sus inserciones y claramente surge una pregunta. ¿Cuál será el único infrayoideo que no se inserta en el yoides? ¿Cuál será? El esternotiroideo. Él no se inserta en yoides, todo lo demás sí se agarran del yoides. ¿Ok? El único infrayoideo que no se inserta en el yoides es el esternotiroideo. ¿Correcto? Todos ellos participan en el descenso del yoides y otras funciones más. Y todos ellos están inervados por el asa cervical, excepto uno. 3 de ellos están inervados por el asa cervical del plexo cervical profundo, que viene de las raíces C1, C2 y C3, excepto uno, el tiroyoideo. El tiroyoideo está inervado directamente por una rama de C1, que viene del plexo cervical. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Bien, perfecto. Ya en una vista más lateral vemos también zonas triangulares pequeñas. Por ejemplo, aquí aparece un triangulito que es importante. El triángulo carotidio o triángulo vascular. ¿Cuáles son sus límites? Ahí lo vemos, el borde anterior del esternocleidomastoideo, el vientre superior del homoyoideo y el vientre posterior del digástrico, ¿no? Su vientre posterior y su tendón intermedio, ¿no? Entonces ellos forman el límite del triángulo carotidio o triángulo vascular. ¿Por qué se llama así? Porque dentro de ese triángulo vamos a ver la bifurcación de la carótida común en carótida externa y carótida interna. Ahí está. Vean, el contenido del triángulo carotidio es bastante importante, tiene varios elementos. Lo más importante, la bifurcación de la carótida común en carótida externa y carótida interna. Y también otra serie de elementos más. ¿Ok? Que para que lo analicen en las prácticas de disección en la universidad. Muy bien. Perfecto. Luego tenemos otro triangulito, el triángulo muscular, que está formado por el vientre superior del homoyoideo, ¿no? El esternocleidomastoideo y la línea media imaginaria del cuello. Su contenido simplemente son los músculos esternoyoideo y esternotiroideo. Pues se llama triángulo muscular. ¿Ok? Muy bien. Y un detalle muy interesante en la parte anatómica aquí es el famoso rombo de la traqueotomía, ¿no? O traqueostomía. El famoso rombo de la traqueotomía. Un poquito voy a cambiar de color acá el lápiz. Ya, correcto. Entonces, el rombo de la traqueotomía. ¿Qué músculos lo forman? El rombo de la traqueotomía lo forman los músculos esternoyoideos y esternotiroideos. Facilito. Los que empiezan con esternoyoideos y esternotiroideos. Y dentro del rombo vemos varios elementos, porque es un rombo bastante amplio. Vemos varios elementos. El rombo va desde el yoides aquí arriba, desde el yoides hacia el borde superior del esternón.
desde el yoides hacia el borde superior del esternón. ¿Ok? Muy bien, simple. Perfecto. ¿Cuál es el contenido? Son varios elementos. Ahí está la membrana, ¿ven? La membrana tiroyoidea. Membrana tiroyoidea porque va del borde superior del cartílago tiroides hacia el yoides, la membrana tiroyoidea, luego el cartílago tiroides de la laringe, cuya prominencia que sobresale se llama la prominencia laringea o conocida como la manzana de Adán. Luego debajo tenemos una membranita, la membrana cricotiroidea, porque abajo de ella está el famoso cartílago cricoides. El cartílago cricoides, especialmente el arco del cricoides. Por eso esta membrana se llama, entre tiroides y cricoides, esta membrana se llama cricotiroidea. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos debajo del cartílago cricoides, ya se observa una membranita muy delgada que es la membrana cricotraqueal, y abajo aparece aquí el istmo, la porción central de la glándula tiroides. Esto es el istmo, la porción central de la glándula tiroides, que está debajo del cricoides y está tapando, está cubriendo a los tres primeros cartílagos traqueales. Aquí abajo se ve la tráquea, pero la tráquea comienza debajo del cricoides. Esta porción central de la glándula se llama istmo de la glándula tiroides, y está escondiendo a los tres primeros cartílagos traqueales. Muy bien, nuevamente ya hemos visto eso. Perfecto. Muy bien. Nada más es lo principal. Y por debajo pues se ven ya los demás cartílagos traqueales, ¿no? Se ven abajo. Muy bien, simple. Perfecto. Y así como había un triángulo cervical anterior aquí adelante, pues también acá en una vista lateral tenemos el triángulo posterior del cuello. El triángulo posterior del cuello o triángulo cervical posterior. ¿Cuáles son sus límites? El borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio, ¿no? Y cara superior de la clavícula. Esos son los límites del triángulo posterior, del triángulo cervical posterior. Borde posterior del esternocleidomastoideo, borde anterior del trapecio y abajo la clavícula. ¿Ok? Cara superior de la clavícula. Ese es el triángulo posterior del cuello. ¿Ok? Perfecto. Este triangulito va a estar dividido en dos. ¿Por quién? Por el vientre inferior del homoyoideo. ¿Ok? ¿Cómo lo va a dividir? En dos triangulitos. Este triángulo que está por arriba se llama el triángulo occipital. ¿Correcto? Triángulo occipital, o también llamado triángulo homotrapecial. Y este triangulito que está abajo se llama el triángulo supraclavicular o triángulo homoclavicular. ¿Ok? Bastante simple. Muy bien, ahí está precisamente. El triángulo occipital o triángulo homotrapecial, pues sus límites son el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y el vientre inferior del homoyoideo. ¿Ok? Y su contenido. El contenido en el triángulo occipital son una serie de elementos. Por ejemplo, tenemos aquí el nervio espinal, el par craneal número 11, nervio espinal accesorio, el par craneal número 11, el plexo cervical superficial que sale por el tercio medio del esternocleidomastoideo, y una serie de músculos como el complexo mayor, el esplenio, el elevador de la escápula, ¿no? Y el escaleno posterior y escaleno medio. ¿Ok? Ahí está precisamente, ¿no? El nervio espinal accesorio. Luego el triángulo supraclavicular. El triángulo supraclavicular o triángulo homoclavicular, sus límites son pues, el esternocleidomastoideo, borde posterior del esternocleidomastoideo, el vientre inferior del homoyoideo y la cara superior de la clavícula, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son el contenido?
de este pequeño triángulo. Vemos el músculo escaleno medio, el escaleno anterior, ¿no? El escaleno anterior, y vamos a ver las raíces y los troncos del plexo braquial. Acá se ven raíces y los troncos del plexo braquial, ¿correcto? La vena y arteria subclavia, ¿no? La arteria subclavia especialmente, ¿no? Y el nervio frénico, vena y arteria subclavia y el nervio frénico, especialmente esos elementos se ven ahí. ¿Ok? Vamos a ver eso en un momento en región escalénica, con más detalle. Acá está mejor, ¿ven? Aquí está. Miren, los músculos escalenos son músculos profundos del cuello, que vienen de vértebras cervicales hacia la primera y hacia la segunda costilla. Los músculos escalenos son tres: escaleno anterior, escaleno medio y atrás escaleno posterior. Los escalenos son tres: escaleno anterior, medio y posterior. ¿Ok? Vienen de las vértebras cervicales. El escaleno anterior y el escaleno medio van a la primera costilla, mientras que el escaleno posterior baja hasta la segunda costilla. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos estos músculos. Entre estos músculos van a cruzar elementos. Por ejemplo, el nervio que baja delante del escaleno anterior es el famoso nervio frénico. El nervio frénico baja por delante del escaleno anterior. Y también la vena subclavia cruza por delante de este músculo. Eso no deben olvidar. La vena subclavia cruza por delante y el nervio frénico baja por delante del escaleno anterior. Luego, entre escaleno anterior y escaleno medio, ahí se forma un espacio que se conoce como el hiato o el triángulo de los escalenos, entre escaleno anterior y escaleno medio. Y por ese hiato, que está detrás del escaleno anterior, cruza las raíces y los troncos del plexo braquial y cruza la arteria subclavia. ¿Ok? Finalmente, entre el escaleno medio y el escaleno posterior, también por ahí cruza un nervio. El nervio, hablemos ahora sobre las vísceras, los órganos del cuello, ¿no? Empezando obviamente por la laringe, ¿ok? La laringe se encuentra más o menos a este nivel, ¿ok? La laringe es un órgano tubular, ¿no? Constituida por cartílagos, ligamentos, membranas y músculos. Es parte del aparato respiratorio, ¿ok? La laringe. Se proyecta a nivel de las vértebras C3 hasta C6, ¿correcto? De C3 hasta C6. Sus relaciones anatómicas: por delante de la laringe tenemos músculos infrayoideos, ¿ven? La laringe está cubierta por los músculos infrayoideos, ¿correcto? Por detrás de la laringe va a estar la porción más baja de la faringe. Por detrás de la laringe se encuentra la porción más baja de la faringe, que se llama laringofaringe, como está escrito acá. Laringofaringe o hipofaringe. Es la porción más baja de la faringe y que está detrás de la laringe. Por arriba, la laringe se relaciona con el hueso yoides. Por arriba de la laringe está el hueso yoides, con el cual se mantiene unido por la membrana tiroyoidea. Y por debajo, la laringe se relaciona con la tráquea. Y con ella se une por la membrana cricotraqueal. Nada más. Ahí está la laringe, ¿correcto? Hablemos de los cartílagos de la laringe. La laringe está constituida fundamentalmente por 9 cartílagos. 9 cartílagos constantes. Hay otros pequeños cartílagos que son inconstantes, pero 9 son constantes. ¿Cómo que 9 cartílagos? 3 impares
3 impares, es decir, que están en la línea media, y 3 pares, o sea que son 6, entonces hacen un total de 9 cartílagos. ¿Cuáles son los cartílagos impares de la laringe? Tenemos en primer término, aquí arriba vemos la epiglotis, el cartílago epiglotis, luego el cartílago tiroides, y debajo el cartílago cricoides. Esos son los cartílagos impares, epiglotis, tiroides y cricoides. Esta es una vista anterior de la laringe, acá se acompaña con el hueso yoides, y vemos cómo la epiglotis sobresale por encima del yoides, ¿no? Por eso es que llega hasta la altura de la vértebra C3. Aquí vemos el cartílago tiroides. El término, la palabra tiroides, viene del griego que significa semejante a un escudo, parecido a un escudo. Eso significa el término tiroides, etimológicamente hablando, parecido a un escudo, ¿correcto? Sin embargo, yo podría decir, de acuerdo a nuestra cultura actual, que el cartílago tiroides parece un libro semiabierto, ¿no? Pero visto desde atrás, ¿no? El lomo del libro sale acá adelante, ¿no? Y acá están las dos tapas del libro, ¿no? Estas tapas del libro es lo que se conoce como las placas del tiroides, ¿ok? Y el cartílago cricoides, la palabra cricoides también viene del griego, significa en forma de un anillo, El cartílago cricoides es el único cartílago de todo el aparato respiratorio que tiene forma circular completa, que tiene forma de un anillo completo. Después de él no hay ningún otro cartílago que tenga esa forma. En todo el árbol traqueobronquial, en todo el árbol respiratorio, el único cartílago con forma de anillo completo es el cricoides. Por eso cricoides significa en forma de anillo, ¿ok? Pero esta parte anterior se llama el arco del cricoides, ¿ok? Muy bien. Aquí tenemos una vista posterior. Aquí se ve nuevamente el cartílago epiglotis, ahí ven su verdadera forma, tiene aspecto piriforme, el cartílago epiglotis. Ahí está el tiroides, y que se ve como un libro, ¿no? Como un libro semiabierto. Y aquí está el cricoides, ¿ven? Que por delante era delgado, ¿se acuerdan? Por delante era delgado, pero por atrás es más ancho. Esta es la placa del cricoides, es como un anillo de sello, donde la placa va, en este caso, va hacia atrás. Ese es el cartílago cricoides. Y debajo del cricoides ya continúa aquí abajo la tráquea. ¿Ok? Muy bien. Esos son los cartílagos impares. ¿Y los pares cuáles son? Sobre la placa del cricoides, encima de la placa del cricoides, vemos a los cartílagos aritenoides. Sobre la placa del cricoides vemos a los cartílagos aritenoides, que son dos, derecho e izquierdo. Sobre los aritenoides vemos aquí dos pequeños cartílagos más, los cartílagos corniculados, encima del aritenoides. Y más arriba de los corniculados, suspendidos en el ligamento, están los cuneiformes, los cartílagos cuneiformes, ¿ok? O de Greisberg, corniculados de Santorini, cuneiformes de Greisberg. Son los cartílagos pares, ¿ok? Simple, perfecto. Muy bien, ahora hablemos de membranas y ligamentos. Perfecto. En primer lugar, hablemos de membranas extrínsecas o ligamentos extrínsecos. ¿Qué significa la palabra extrínseco? No propio de un órgano, no propio de una región. Es decir, unen este órgano con estructuras vecinas. Por ejemplo, esta famosa membrana, la membrana tiroyoidea, está uniendo la laringe al yoides, entonces es una membrana extrínseca, porque no es propia de la laringe, está uniendo la laringe con el yoides, especialmente o específicamente el cartílago tiroides con el yoides, por eso se llama membrana tiroyoidea. En los bordes posteriores de esta membrana, vamos a tener los ligamentos.
los ligamentos tiroideos. Es un engrosamiento de esta membrana. Luego la membrana cricotraqueal, de la misma manera, la membrana cricotraqueal está uniendo la laringe a la tráquea. Está uniendo especialmente el cartílago cricoides con el primer cartílago de la tráquea, por eso se llama cricotraqueal. Es otra membrana extrínseca. Y por último, otro ligamento, que aquí no se ve, acá sí, el ligamento ioepiglótico. Ligamento ioepiglótico, que va del yoides al epiglotis, este de acá es. Ligamento ioepiglótico, que mantiene, su función es mantener elevada, mantener levantado al epiglotis. ¿Estamos claros? Muy bien, simple. Nada más. Muy bien. Y ligamentos intrínsecos, que sí son propios de la laringe. En primer lugar tenemos a la membrana cricotiroidea. La membrana cricotiroidea, porque está uniendo a dos cartílagos propios de la laringe, el cricoides con el tiroides, ¿no? El ligamento tiroepiglótico, aquí lo vemos, ligamento tiroepiglótico, que viene a funcionar, viene a ser algo así como la bisagra del epiglotis, une la tiroides con el epiglotis, viene a ser como la bisagra del epiglotis. Luego los ligamentos tiroaritenoideo superior y tiroaritenoideo inferior. ¿Correcto? El ligamento tiroaritenoideo superior es lo que se conoce clásicamente como la cuerda vocal superior o cuerda vocal falsa. Y el inferior, cuerda vocal inferior o cuerda vocal verdadera. Ahora se le llama, al de arriba se le llama simplemente la cuerda vestibular y la de abajo se llama cuerda vocal. ¿Ok? Simple. Perfecto. Y hablemos de, el compartimento de la laringe. Vemos nosotros aquí que la laringe tiene una entrada. Acá está. Tiene una entrada. La entrada a la laringe se denomina, así como está escrito ahí, aditus. El aditus laringio. El aditus. Aditus significa la entrada. La entrada a la laringe. ¿Ok? La entrada a la laringe. Está formada o está limitada por el borde superior del epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos, derecho-izquierdo, porque van del aritenoides a la epiglotis, aritenoepiglóticos, derecho-izquierdo, y una escotadura acá, la escotadura interaritenoidea, o rímula, también se le llama así. Muy bien, y sobre los repliegues aritenoepiglóticos vemos el relieve de los cartílagos corniculado y cuneiforme. ¿Ok? Estos elementos forman los límites o el contorno del aditus, la entrada de la laringe. Una vez que uno ingresa, cuando uno entra a la cavidad laringea, al conducto laringio, cuando uno ingresa al conducto endolaringio, va a observar que acá hay 4 pliegues. Acá hay 2 a la izquierda y 2 a la derecha, que acá los han pelado. Pero son 4 pliegues, o 2 superiores y 2 inferiores. El de arriba se llama el pliegue vestibular, y el de abajo, pliegue vestibular, y el de abajo, pliegue vocal. Está formado, el pliegue vestibular está formado por este ligamento, el ligamento tiroaritenoideo superior o ligamento o cuerda vestibular, mientras que el pliegue vocal está formado por el ligamento tiroaritenoideo inferior o cuerda vocal y también por un músculo. Este pliegue vocal tiene un músculo, el músculo tiroaritenoideo, ¿ok? Que es el músculo intrínseco de la cuerda vocal verdadera, ¿no? Muy bien. La abertura transversal, la abertura horizontal entre los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas, es lo que se denomina la glotis. Glotis es la abertura horizontal entre los 2 pliegues vocales, ¿ok? Sencillo, nada más. Y se puede abrir y cerrar. Ahí está el pliegue vestibular y el pliegue vocal. Perfecto. Cuerda vestibular y cuerda vocal. Perfecto. Esa es la glotis. Perfecto. Muy bien. Ahora hablemos de músculos. ¿Ok?
Bien, en primer lugar, músculos extrínsecos de la laringe, extrínsecos, que no son propios de la laringe. Tenemos músculos infrayoideos, ¿no? Los esternotiroideos, que se insertan en el cartílago tiroides, y los tiroyoideos, que van del tiroides al yoides. Estos músculos suben y bajan a la laringe. Y por detrás también se inserta el constrictor inferior de la faringe. ¿Ok? Esos son músculos extrínsecos, no propios de la laringe. Muy bien, ahí está, perfecto. Bien, ahora músculos intrínsecos, propios de la laringe. Son un grupo que vemos acá y voy a mencionar su característica particular de cada uno. De los músculos intrínsecos, de los músculos propios de la laringe, los únicos que se ven en su cara anterior, los músculos intrínsecos que se ven en la cara anterior son estos de acá, los músculos cricotiroideos. Los músculos cricotiroideos son los únicos músculos propios de la laringe que se ven desde su cara anterior. Se ven desde su cara anterior. Y también son los únicos músculos propios de la laringe que no están inervados por el nervio laringio recurrente, sino están inervados por el nervio laringio superior. ¿Ok? Simple. Esa es la característica de estos músculos. Hay otros músculos que los voy a seguir citando. Tenemos, aquí se ve de la cara anterior, este es el cricotiroideo. Desde atrás se ven a los demás. Acá tenemos el músculo cricoaritenoideo posterior. Cricoaritenoideo posterior. ¿Qué tiene de importante este músculo? Es el único que abre la glotis, el único músculo que separa los pliegues vocales, abduce los pliegues vocales y abre la glotis. Ese es el cricoaritenoideo posterior. Luego tenemos el músculo. También existe, por supuesto, un cricoaritenoideo lateral que no se ve acá. Este es el músculo aritenoideo o interaritenoideo, ¿no? Que lo vemos ahí, junta los aritenoides y cierra los pliegues vocales, la glotis. Luego tenemos el músculo aritenoepiglótico. El músculo aritenoepiglótico es el único músculo que no actúa sobre los pliegues vocales. Estos músculos aritenoepiglóticos lo que hacen es deprimen a la epiglotis, bajan a la epiglotis para cerrar la entrada a la laringe durante la deglución de los alimentos. ¿Ok? Simple. Aquí vemos más músculos. Acá se ve el cricoaritenoideo lateral, ¿correcto? Y aquí los tiroaritenoideos. Los tiroaritenoideos son los músculos intrínsecos de los pliegues vocales. Muy bien. Y el músculo vocal es el fascículo interno, o el fascículo medial del músculo aritenoideo. Muy bien, simple. Y aquí la respectiva tablita, ¿no? La respectiva tablita. Entonces, a ver, veamos algunas características relevantes. Perfecto. Muy bien. Acá vemos nosotros algunas características importantes. Bien, el cricotiroideo, les dije, es el único que se ve de la cara anterior de la laringe. Función, y es el único, ven ustedes acá, es el único que no está inervado por el nervio laringio recurrente. Está inervado por la rama externa del nervio laringio superior. ¿Qué función tiene? Alarga y tensa las cuerdas vocales. Los cricoaritenoideos posteriores son los únicos que abducen las cuerdas vocales y abren la glotis. Son los únicos que abren la glotis. ¿Para qué? Para que el aire pueda pasar, para poder ventilar normalmente. ¿Correcto? Los cricoaritenoideos laterales y los aritenoideos aducen y cierran. Aducen las cuerdas vocales, cierran la glotis. Pero los que lo hacen con mayor fuerza son los cricoaritenoideos laterales. Ellos son los que lo hacen con más fuerza. ¿Ok? Muy bien. Los tiroaritenoideos son los músculos intrínsecos de los pliegues vocales. Ellos son contrarios, hacen la acción contraria al cricotiroideo. Estos acortan y relajan las cuerdas vocales. Y por último, los aritenoepiglóticos son los únicos músculos que no trabajan sobre
sobre las cuerdas vocales. Ellos deprimen, bajan la epiglotis para cerrar la entrada, el aditus laríngeo. ¿Ok? Muy bien, simple. Y bien, todos estos músculos, el cricotiroideo está inervado por el nervio laríngeo superior y todo lo demás por el nervio laríngeo inferior o recurrente. Tanto el nervio laríngeo superior como el laríngeo inferior, todos ellos son ramas del vago, son ramas del nervio vago, del 10º nervio craneal. Todos, tanto el laríngeo superior como el laríngeo inferior. Muy bien, y acá está precisamente la inervación. Aquí vemos al nervio laríngeo superior que se va a dividir en dos ramas, una rama externa y una rama interna. El nervio laríngeo superior es rama del vago, del 10º nervio craneal. ¿Correcto? El laríngeo superior se va a dividir en una rama externa y una rama interna. La rama interna es sensitiva, se mete a la laringe para dar sensibilidad de la mucosa endolaringea. Y la rama externa es la que va a inervar al músculo cricotiroideo. ¿Ok? Por otra parte, vemos también aquí abajo al nervio laríngeo inferior o laríngeo recurrente, que también es rama del vago. Todos ellos son ramas del vago. ¿Ok? Simple. Nada más. Y va a inervar el resto de músculos que hemos mencionado. La glándula tiroides. Pasamos entonces ahora a otro tópico que corresponde a la glándula tiroides. ¿Ok? La glándula tiroides es la glándula endocrina más grande del organismo, más grande del cuerpo humano. La glándula endocrina más grande del cuerpo humano. ¿Ok? Tiene un peso más o menos que va de 15 o 20 hasta 30 gramos. 15 a 30 gramos. ¿Ok? La glándula tiroides también se encuentra profunda a los músculos infrayoideos. Está cubierta por los músculos infrayoideos, excepto el tiroyoideo. ¿Ok? Bien, luego, anterior y laterales, ¿no? Anterior y lateralmente rodea a la laringe y a parte de la tráquea. ¿Correcto? Y también llega incluso hasta la pared lateral del esófago y la faringe. ¿Ok? Se encuentra la glándula tiroides a la altura de las vértebras C5 a C7. C5 a C7. In vivo, la glándula tiroides tiene color rosado pálido. La glándula tiroides tiene forma como una mariposa o forma de una H, ¿no? La porción central de la glándula, la más angosta, se llama el istmo. Y a los costados los dos lóbulos laterales, derecho e izquierdo. ¿Ok? Simple. Ahí está. Estos son los músculos infrayoideos. Perfecto. Aquí vemos mejor a la glándula. ¿Ok? Entonces, les contaba. La glándula tiene una porción central que se llama istmo, la porción central de la glándula, acá está, el istmo, y las porciones laterales son los lóbulos laterales, derecho e izquierdo, ¿ok? A veces, de manera inconstante, nosotros vamos a ver sobre la glándula tiroides aquí como una prolongación, como un dedito que sobresale hacia arriba, y que es también tejido glandular. Eso es lo que se conoce como el lóbulo piramidal o la pirámide de Lalouette. La pirámide de Lalouette o lóbulo piramidal. Es inconstante. Cuando se encuentra, generalmente se encuentra encima del lóbulo lateral izquierdo. Es el izquierdo es el derecho. Generalmente se encuentra sobre el lóbulo lateral izquierdo. Y es un rezago, un vestigio, un remanente de un conducto que se llama el conducto tirogloso. Es un conducto que comunicaba la glándula tiroides con la lengua. Tirogloso. ¿Ok? Es el rezago, el vestigio del conducto tirogloso. Nada más. Observen lo siguiente. El istmo es la porción más angosta, más pequeña de la glándula. El istmo tiene más o menos una altura que no pasa de los 2 centímetros, diga 1,5 centímetros, 1,8 centímetros. Los lóbulos son más altos. Los lóbulos miden más o menos 6 a 7 centímetros de altura. ¿Ok? Bien, el istmo se encuentra delante de los 3 primeros cartílagos traqueales.
está cubriendo, está delante de los 3 primeros cartílagos traqueales. Los lóbulos sí llegan hasta la laringe y abajo llegan hasta la tráquea. ¿Ok? Muy bien, bastante simple. Eso es lo que se ve. Muy bien, ya algunas características, justo como les había dicho, ¿no? La glándula tiene un peso más o menos de 15 a 30 gramos. Acá están sus medidas precisamente, porque si la glándula aumenta de tamaño, eso se llama bóceo. Bóceo es el aumento de tamaño y de peso de la glándula tiroides y puede suceder por diferentes patologías, por diferentes enfermedades. ¿Ok? Muy bien. Normalmente, en condiciones normales, en la mujer la glándula tiroides es ligeramente más grande que en el hombre. En la mujer la glándula tiroides es ligeramente más grande y además con el embarazo crece un poquito más. Es lo que se llama el bóceo gestacional, que es parte de lo normal. ¿Ok? Muy bien. Nada más, bastante simple. Unas palabritas sobre las paratiroides, o más adelante todavía están. Sí, acá están. Justo por detrás de los lóbulos laterales de la glándula, se encuentra el paquete vasculonervioso del cuello. Ese detalle es fundamental. Detrás de los lóbulos laterales de la glándula se encuentra especialmente la arteria carótida común. La arteria carótida común se encuentra especialmente justo detrás de los lóbulos laterales. Está el paquete, el van del cuello, pero especialmente la arteria carótida común. ¿Ok? Muy bien. Y detrás de los lóbulos vamos a encontrar también a las glándulas paratiroides. ¿Correcto? Aquí se encuentran, ¿ven? Muy bien, las paratiroides, aquí las vemos. Estas son las glándulas paratiroides, que se encuentran unidas, prácticamente incrustadas en la cara posterior de los lóbulos de la glándula tiroides. ¿Ok? Las glándulas paratiroides usualmente son 4, 2 a cada lado, 2 detrás de cada lóbulo de la glándula. ¿Ok? Muy bien, simple. Y aquí está la irrigación, bastante sencilla. La irrigación. La glándula tiroides suele estar irrigada por 4 arterias, a veces 5, pero generalmente la glándula tiroides suele estar irrigada por 4 arterias. ¿Cuáles son? Las arterias tiroideas superiores, las arterias tiroideas superiores y las arterias tiroideas inferiores. Las arterias tiroideas inferiores. 4 arterias. ¿De dónde nace cada una? Las arterias tiroideas superiores la arteria tiroidea superior es la primera rama de la arteria carótida externa. Es la primera rama de la arteria carótida externa. De ahí nace. La tiroidea superior es la primera rama de la carótida externa. La tiroidea superior baja y entra por el vértice superior de la glándula, donde se va a dividir en 3 ramas. ¿Ok? Su rama medial, la rama medial de la tiroidea superior, se anastomosa, se une con la rama medial de la otra tiroidea superior y forman lo que se llama el arco arterial supraísmico, porque está encima del istmo. Este arco arterial supraísmico comunica entre sí a las 2 tiroideas superiores y por supuesto también a las 2 carótidas externas. ¿Ok? Muy bien. Por su parte, también hay 2 ramas más que se van a unir con ramas de la tiroidea inferior. La tiroidea inferior es más gruesa que la tiroidea superior. La tiroidea inferior, ¿de dónde nace? Nace del tronco tirocervical. Acá está. Nace del tronco tirocervical, la tiroidea inferior. Nace el tronco tirocervical, ¿correcto? Es más gruesa que la tiroidea superior, por lo tanto irriga mayor volumen de la glándula. Y esta arteria cruza por detrás de la carótida común
y así entra la glándula. La tiroidea inferior también da ramas, una rama así transversal y dos ramas hacia arriba. La rama transversal de la tiroidea inferior se anastomosa con la otra rama transversal de la otra tiroidea inferior y forman el arco infraísmico, el arco arterial infraísmico, que comunica entre sí a las tiroideas inferiores, a las tirocervicales y la tirocervical es rama de la subclavia. ¿Ok? Pero también la tiroidea superior con la tiroidea inferior se anastomosan. La tiroidea superior con la tiroidea inferior se anastomosan. Por lo tanto, como pueden apreciar, la irrigación de la glándula tiroides es bastante frondosa, está llena de anastomosis, por lo tanto es una irrigación de tipo no terminal. La irrigación de la glándula tiroides es de tipo no terminal, puesto que las arterias se anastomosan. Y a veces existe una quinta arteria, que es esta que está acá, la arteria tiroidea ima. La tiroidea ima es inconstante, pero cuando está es la quinta arteria. La arteria tiroidea ima, ¿de dónde nace? Suele nacer de acá, del tronco arterial brachiocefálico. Y si no, nace, como muestran en este dibujo, nace directamente el callado aórtico. Puede nacer del tronco arterial brachiocefálico o del callado aórtico. ¿Okay? Esa es la tiroidea ima, la quinta arteria, y es una arteria que sube por delante de la tráquea. ¿Ok? Muy bien. Y así como está irrigado por 5 arterias, también va a ser drenada por venas. ¿Ok? La glándula tiroides y la paratiroides están drenadas por 6 venas. 6 venas. En este caso tenemos nosotros aquí la vena tiroidea superior a cada lado, la vena tiroidea superior a cada lado, ¿ok? La vena tiroidea media, y abajo. Esto no siempre ocurre así, generalmente esta no está, generalmente esta sí, la que siempre vemos, es la vena tiroidea inferior, ¿ok? La vena tiroidea inferior. Las venas tiroideas superiores, hacia arriba, se van a juntar con la vena lingual y con la vena facial. O sea, se van a juntar con la vena facial, la vena lingual, y van a formar junto con la tiroidea superior un tronquito que se llama el tronco tirolinguofacial. El tronco tirolinguofacial, es decir, la vena tiroidea superior va a desembocar hacia arriba, hacia el tronco, ¿no? Hacia el tronco tirolinguofacial, porque la vena tiroidea superior se junta con la lingual y con la facial, forman el tronco tirolinguofacial, y este tronco tirolinguofacial va a desembocar en la vena yugular interna. Esta es la yugular interna. ¿Ok? Luego, la vena tiroidea media, esta va directa a la vena yugular interna. Va directa, desemboca de manera directa en la vena yugular interna. Y por último, la vena tiroidea inferior, tiroidea ima. Ah, no, acá se llama vena tiroidea inferior, está bien. Esta es tiroidea superior, esta es tiroidea media, y eso está bien, tiroidea inferior. La vena tiroidea inferior, que suele ser una sola, esta casi no se ve nunca, una sola, y suele drenar, miren a dónde drena, drena a este tronco venoso, que es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Con bastante frecuencia se ve eso. La vena tiroidea inferior drena hacia el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. ¿Ok? Y ese es el drenaje venoso de la glándula. Y las paratiroides, pues que están detrás de los lóbulos, van a ser irrigados y drenados por las arterias tiroidea superior e inferior y las venas tiroidea superior media e inferior. ¿Ok? Simple, perfecto. Y algunas palabritas sobre paratiroides, como les había dicho, están detrás de los lóbulos laterales de la glándula tiroides, ¿no? Usualmente son 4, dos detrás de cada lóbulo, pero pueden ser desde 2 hasta 7, se han visto, ¿ok? Forma ovalada, como una alverjita, ¿correcto? Es amarillento rojiza, eso lo diferencia, porque la glándula tiroides es rosado pálido,
en cambio el otro es amarillento. Entonces, esa es la forma de diferenciarlo. ¿Ok? Producen una hormona. La tiroides, no les he hablado de la parte funcional. La glándula tiroides, a ver, les voy a explicar un poquito la parte funcional, aunque eso le compete más a fisiología, pero la glándula tiroides, ¿ok? Va a tener, nos interesa, dos tipos de células, las células foliculares, ¿correcto? Y las células parafoliculares, es decir, las que están fuera de los folículos, parafoliculares. Estas células parafoliculares también se conocen como las células C. Esas son las células parafoliculares. Están en la glándula tiroides. En la glándula tiroides tenemos células foliculares y células parafoliculares o células C. Las células foliculares son las que producen las hormonas tiroideas. ¿Correcto? Produce T4 y T3. T4, conocida como tiroxina, con X, tiroxina o tetrayodotironina. Tiroxina es la T4 y T3 es la tironina, ¿correcto? Son liberadas. Estas son las hormonas tiroideas activas, T4 y T3. Las células foliculares liberan al torrente sanguíneo, liberan mucha mayor proporción de T4, 93% de T4 y solamente 7% de T3. O sea que liberan mucha mayor cantidad de T4 de tiroxina que de triiodotironina. Sin embargo, dependiendo de la demanda metabólica del organismo, prácticamente toda la T4 termina convirtiéndose a nivel de sangre periférica, termina convirtiéndose en T3. Pierde un radical de yodo y se convierte en T3. ¿Por qué? Porque la hormona T3 es 4 veces más potente que T4. La T3 es 4 veces más potente que T4, por eso es que dependiendo de la demanda orgánica, la demanda metabólica, casi toda T4 termina convirtiéndose en T3, pero a nivel periférico. ¿Ok? Pero lo que produce las células foliculares es mayor proporción de T4. ¿Ok? Perfecto. Ahora, las células parafoliculares, las que están fuera de los folículos tiroideos, o conocidas como células C, van a producir otra hormona, la llamada calcitonina. Calcitonina es lo que yo le digo coloquialmente, la tercera hormona de la tiroides, la calcitonina. Como su nombre lo dice, calcitonina, pues es una hormona que mantiene el tono de calcio, es decir, las concentraciones adecuadas de calcio. Pero lo que hace esta hormona normalmente es disminuir los niveles de calcio en sangre. En términos básicos, eso es lo que hace la calcitonina. Disminuye los niveles de calcio, o sea, regula, mantiene bajo los niveles de calcio en la sangre, ¿correcto? Es decir, es hipocalcemiante. ¿Y cómo es que disminuye el calcio en la sangre? Pues uno, el calcio lo guarda en los huesos. Dos, disminuye o frena la absorción a nivel intestinal de calcio. Y tres, estimula, favorece la pérdida renal, la excreción urinaria de calcio. ¿Me dejo entender? Eso es lo que hace esta hormona calcitonina. Entonces, guarda el calcio en los huesos. ¿Qué células de los huesos son las que se encargan de guardar el mineral de calcio en los huesos? Pues los osteoblastos, las células jóvenes del tejido óseo, los osteoblastos, son los que se encargan. Por lo tanto, la calcitonina estimula, favorece la actividad osteoblástica, haciendo que el calcio se guarde como hidroxiapatita en la sustancia mineral de los huesos. ¿Ok? Por otro lado, también estimula la excreción renal a nivel del nefrón renal, se va el calcio por la orina. Y tercero, impide, bloquea, disminuye la absorción intestinal. De esa manera el calcio baja en la sangre. Eso es lo que hace la calcitonina. ¿Ok? Por otro lado, y justamente acá en la diapositiva estamos hablando de estas pequeñas glándulas, las paratiroides, las glándulas paratiroides. ¿Estamos de acuerdo? Las paratiroides, que se encuentran incrustadas detrás de los lóbulos laterales de la glándula tiroides y que se diferencian por su coloración.
En la glándula es rosado pálido, estas paratiroides son amarillentas rojizas, entonces se puede notar la diferencia, ¿correcto? Las paratiroides producen una hormona, que acá está escrito, la hormona paratiroidea, que más se conoce como la paratohormona, así se conoce, se le conoce más como la paratohormona. Y la paratohormona es antagonista, es decir, hace el efecto contrario a la calcitonina. Impide, o sea, se confronta con la calcitonina, compite con calcitonina. ¿Me dejo entender? La paratohormona más bien eleva, incrementa, sube los niveles de calcio en la sangre. ¿Ok? Incrementa los niveles de calcio en sangre. ¿Cómo lo hace? Pues muy simple. Primero, saca el calcio de los huesos. ¿Qué células del tejido óseo se encargan de sacar el calcio de los huesos? Pues los osteoclastos, con C de casa. Osteoclastos son células que sacan del mineral óseo el calcio hacia la sangre. Entonces, son células de remodelación ósea. Entonces, esta hormona estimula, incentiva, promueve la actividad osteoclástica. ¿Ok? Osteoclástica. Segundo, favorece la absorción a nivel intestinal para que el calcio entre más calcio a la sangre. Y tercero, impide, frena, disminuye, regula la pérdida urinaria de calcio, ¿no? La excreción renal de calcio. Eso es lo que hacen. Entonces son dos hormonas, calcitonina y paratohormona, dos hormonas que están regulando como en un sistema de equilibrio, como en una balanza, regulando los niveles de calcio en sangre. ¿Ok? Bien, esos son entonces las funciones de estas glándulas. Perfecto. Muy bien. Gracias por su atención.